Si f grande de x es una primitiva de f chiquita de x, recuerden que eso significa que a f grande yo lo derivo, entonces obtengo la f chiquita, eso significa que es una primitiva. Entonces, y acá, yo creo que acá viene el momento cúlmine de esta materia, el momento más grandioso, y ahora se van a dar cuenta por qué. En realidad no les va a modificar la vida en nada, pero bueno, qué sé yo. O sí, va, dependiendo. La integral entre a y b, o sea, la integral definida entre a y b de f de t diferencial t, es igual a la función, la primitiva, evaluada en b, menos la primitiva evaluada en a. ¿Sí? Entonces, lo bueno de esta propiedad es que a mí me permite calcular una integral definida mediante las primitivas de esta función integrando. Lo que tengo que hacer es encontrar una primitiva, lo evalúo en el límite superior, encontrar, bueno, la misma primitiva, perdón, evaluado en el límite inferior, hago la resta y esto termina siendo el área encerrada entre A y B. ¿Qué tiene de bueno la regla de Barrow desde el punto de vista conceptual, si quieren? Es que acá se pone de manifiesto la relación entre la derivada y la integral. Pero bueno, eso es una cuestión más filosófica. Acá lo importante es que lo que nos permite la regla de Barrow es, de una manera mucho más piola, mucho más práctica, calcular integrales definidas. ¿Sí? No tengo que hacer todo el procedimiento que hicimos antes, por ejemplo, para calcular la integral indefinida entre 0 y 1 de x cuadrado. Bueno, acá yo usé t, pero como acá ya la variable, vamos a una cosa mejor. Y pero entonces ahora ¿cómo resuelvo f de b? ¿Cómo? No te entendí la pregunta, Agustina. De nuevo, a ver. Que ¿cómo resuelvo ahora lo que está ahí adentro subrayado, f de b y menos f de a? No, bueno, a ver. Ahí un par de cositas. Primero lo que voy a hacer ahora, y ya con eso vamos terminando lo que es la clase en sí, voy a demostrar esto que es una pavada. ¿Sí? Esta materia decidimos demostrar pocas cosas. Bueno, esta es una de ellas, porque vale la pena. A ver. Y el tema es, bueno, perfecto. Yo sé que si tengo una primitiva de esta función f, entonces significa que yo puedo calcular esta integral definida de una manera nada, rápida, porque es evaluar en B, evaluar en A, hacer la resta y ya tengo la integral definida, tengo el área, es una boludez. El tema es, ¿cómo encuentro estas primitivas? O mejor dicho, ¿cómo encuentro lo que va a ser la familia de primitivas porque van a definir una constante? Y ahí es donde aparecen los famosos métodos de integración. O sea, ahí es donde ya nos metemos en algo que, esta parte es donde yo lo voy a llamar integral indefinida, o sea, la búsqueda de la familia de primitivas va a ser lo que se conoce como la integral indefinida. Porque una vez que yo tengo la primitiva, esto es una pavada. Pero el tema es encontrar esa primitiva. Bueno, encontrar esa primitiva es lo que se conoce como la integral indefinida. ¿Sí? En algunos casos es sencillo, en otros casos se pone un poco más oscuro, el tema se pone un poco más, o sea, nada, es difícil. Y ahí es donde, bueno, aparecen técnicas, en particular los métodos de integración, que es lo que, bueno, van a empezar a ver con Dora el sábado, el método de sustitución, el método de integración por partes, el método de fracciones simples, ¿sí? Después algunos truquitos dependiendo del caso. O sea, nada, es todo un arte el arte. O sea, si derivar era complicado, integrar va a ser mucho más complicado. Pero bueno, había que dar toda esta parte previa porque esto es todo lo que le da la razón de ser, ¿sí? Así que
Así que bueno, en cierta manera voy a empezar a responder, Agustín, a tu pregunta ahora. En realidad ahora lo que voy a hacer es demostrar esto también, idea de la demostración, porque decir demostración en sí me parece un poco de falta de respeto a los matemáticos puros, ¿no? Pero bueno. Así que bien, archivo un cachito para que hagan captura de pantalla y de paso eh, agarrando el pizarroncito este. Entonces, a ver, me parece que un poquito más, si no, no me va a entrar. Bien, bueno, demostremos esto y... Entonces, sea la función, la funcionaria, recuerden la funcionaria, que era a de x igual a la integral entre a y x de f de t diferencial t. ¿Sí? Bien. Recuerden que por el teorema fundamental del cálculo, ¿sí? La derivada de la funcionaria va a ser igual al integrando, o sea, f evaluado en x. Ahora bien, fíjense lo siguiente. La funcionaria, si su derivada es f de x, la funcionaria en particular, ¿qué es de f chica de x? ¿No es una primitiva? Porque dijimos que si hay una función, si yo la derivo y obtengo f chiquita, entonces esa función tiene que ser una primitiva de f chiquita, por definición, ¿no? Entonces, entonces, por definición, la funcionaria es una primitiva de f chiquita, ¿sí? Cualquier función cuya derivada me dé f chiquita, entonces tiene, nada, es una primitiva de f chiquita, ¿sí? Es la definición de primitiva. Eso por un lado. Bien, ahora recuerden que una de las observaciones que hicimos es que yo no tengo una primitiva, tengo infinitas. Entonces, supongamos ahora sea f grande de x otra primitiva, porque yo tengo infinitas, bueno, otra, de f de x. O sea, esto significa que f grande, eh, la derivada de f grande, me tiene que dar también f chiquita. ¿Sí? Esta es otra primitiva. Tengo infinitas, bueno, esta es otra. La otra observación, ¿cuál era? Es que, me voy un cachito arriba, fíjense que dos primitivas diferían en una constante, ¿se acuerdan? Dos primitivas difieren en una constante. Entonces, sabemos que eh, la primitiva, que en este caso es una de ellas, es la funcionaria, y la otra primitiva, f grande, difieren en una constante. Difieren en una constante k. Así que lo que yo puedo escribir es que la primitiva f de x menos la otra primitiva, que era la funcionaria a de x, va a ser igual a k. En particular, esto vale para o sea, las dos primitivas evaluadas en un valor de x arbitrario cualquiera. Pero lo voy a evaluar ahora, lo voy a evaluar en a, en el límite inferior, ¿se acuerdan? En el límite inferior de la funcionaria. Así que la funcionaria evaluada en a es la integral entre a y a
de f de t diferencial t. ¿Sí? Pero ¿esto cuánto vale? Por una de las propiedades que vimos al principio. 0. Cero. Esto vale 0, exactamente. Así que lo que saco de acá es que k, la constante k, ya la puedo reemplazar por directamente la primitiva f en a. ¿Sí? Y ya casi estamos, gente, casi estamos. Finalmente, o sea, lo que tenemos es f de x menos a de x igual a k, pero k dijimos que era f de a, ¿no? Entonces lo que voy a hacer ahora es, paso el f de a restando para este lado. Esto era acá, ¿no? Y el a de x que está restando lo paso sumando para el otro lado. Y ahora lo que voy a hacer es evaluar todo en b. Evalúo en x igual a b. Así que me queda la primitiva en b menos la primitiva en a. Y esto es igual a la funcionaria evaluada en b. Pero ¿quién es la funcionaria evaluada en b? Va a ser la integral entre a y b de f de t diferencial t. ¿Sí? Entonces, de esta manera, lo que acabamos de mostrar es que la integral entre a y b de f de t diferencial t es igual a f de b menos f de a, o sea, f grande, ¿no? Que es la primitiva de f chiquita, la primitiva. Y acá, y ya, si me permiten, hago un solo ejemplo. Después de última, en un video, termino de comentar ciertos detalles, pero lo que voy a hacer ahora es un cambio de variable, porque fíjense que como los límites de integración no dependen de x, entonces renombro t por x. ¿Sí? Así que lo que me termina quedando es la integral entre a y b de f de x diferencial x es igual a la primitiva, o sea, la f grande en b menos la f grande en a.